Una vez más, para mí es un placer saludarles, amigos, hermanos, familia. Es un placer saludarles y agradecerles que nos estén acompañando en el culto de esta hora. Una vez más, queremos exponer la palabra de nuestro Dios y nuestra oración y nuestro anhelo es que ustedes sean receptivos a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar haciendo una oración. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por permitirnos una vez más estar reunidos virtualmente a través de los medios, el Facebook, el YouTube, y poder compartir tu palabra y poder saludar a todos nuestros amigos y hermanos, familias, todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Deseamos todo género de bendición para cada uno y danos sabiduría, ayúdanos, Señor, danos entendimiento, prepara nuestros corazones para que como tierra fértil pueda recibir la semilla de tu palabra, que pueda germinar y dar fruto a su debido tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, a mí me fascina el libro de los Proverbios porque hay sentencias a veces de un versículo, párrafos, a veces hay párrafos que están entrelazados, pero generalmente son párrafos. Un versículo tiene en sí ya una enseñanza. En el capítulo 13, versículo 20 de Proverbios dice lo siguiente, escuchen con atención, es Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sabe que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros pueblos hay dichos, hay frases, hay proverbios, vamos a decirlo así, de nuestro propio pueblo, de nuestra propia gente, que esos dichos encierran en sí una gran enseñanza? Aquí el proverbista dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay otra frase que nosotros conocemos, usted lo ha escuchado indudablemente, que dice, dime con quién andas y te diré cómo vives. Otro que dice, el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Bueno, las compañías que nosotros escogemos, mis amados hermanos y amigos, dicen mucho de lo que somos nosotros en realidad. Se dice que si alguien quiere saber cómo es una persona, basta con ver sus amistades, ver con quiénes se junta, qué tipo de amigos, qué tipo de compañías tiene, porque se les va a pegar algo de los demás. O mucho, no algo, sino mucho. Para muchos de nosotros es preocupante, pues, nuestras amistades que sean malas amistades, o las amistades de nuestros hijos, con quienes se están juntando. Es entonces como es nuestra vida. El dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es una realidad, pues, que si yo quiero mantenerme practicando la justicia, la honestidad, practicando lo bueno, es necesario que yo ande con personas que piensan y que sienten igual que yo. Entonces, si yo quiero mantenerme bueno, si quiero mantenerme íntegro, si quiero mantenerme alejado del mal, no puedo juntarme con personas que son malas, que son tóxicas, que solamente están dañando la vida de los demás. Mi testimonio y mucho peor mi futuro están en riesgo porque pueden ser contaminados por este tipo de amistades tóxicas. Entonces debemos reflexionar en el versículo que nos dice que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre nuestras amistades. Ahora, yo sé con quién me junto, yo puedo escoger a mis amistades, pero déjeme decirle, el riesgo mayor está, ¿qué tipo de amistades tiene sus hijos? ¿Su hijo? ¿Sus hijos? ¿Su hija? ¿Sus hijas?
porque de acuerdo a los principios y a los valores de las amistades es lo que va a influir en ellos, porque con temor de ser rechazados van a admitir el estilo de vida de los demás y entonces van a estar haciendo cosas que no convienen. La sabiduría del hombre y de la mujer se expresa también en saber entonces escoger. Nosotros tenemos que saber que debemos saber escoger las personas con las cuales queremos juntarnos y queremos tener compañerismo. Si muchas personas nos han dado la espalda, valdría la pena preguntarnos, ¿serán ellos el problema o serán mis necedades, mis vulgaridades, mis impertinencias, mis chistes ofensivos, a veces subidos de color, mis imprudencias? ¿Qué será? Esta mañana o en esta hora hablaremos sobre el tipo de personas con las cuales nosotros nos juntamos y cuál es el tipo de vida al que esas personas me conducen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la parte final del versículo que hemos leído nos dice que el que se junta con necios será quebrantado. O sea, no tendrá un final feliz. No lo será. Es decir, que juntarse con las personas equivocadas trae consecuencias difíciles, letales, negativas y de dolor a las personas que viven con tales amigos, entre comillas, o compañeros. Veamos algunos tipos de personas y los efectos que ellos causan en nuestra vida. Primero, el que se junta con impíos, sus planes no prosperarán. Sí, porque si nosotros podemos ver lo que dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 35, donde podemos leer lo siguiente: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyesen las naves de Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat escogió juntarse con una persona perversa, con una persona que era rebelde a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces no íbamos a esperar que la vida de Josafat pudiese prosperar si se juntaba con Ocosías el malvado, porque el rey Josafat se unió y este Ocosías era dado a la impiedad. Así que si tú te juntas con una persona que no respeta ni a su familia, no vive honorablemente, no es justo, no es piadoso, solamente se junta con los burladores, con los que hacen daño, los que hacen maldad, como dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, nosotros podemos ver, y habíamos usado este pasaje anteriormente, si se les hace familiar. En 2 Corintios 6:14 dice: somos templos del Dios viviente. Por lo tanto, aconseja, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Déjeme decirle que este yugo desigual, en el pueblo cristiano muchos lo interpretan y lo reducen al concepto de la relación que puede haber de un hombre, de un varón con una mujer. O sea, la relación entre dos del sexo opuesto. Y nosotros decimos, pues ese es un yugo desigual con los incrédulos. Pues puede ser, no estoy diciendo que no sea, pero cuando tú entras en negocios y haces sociedad con un perverso, con un hombre deshonesto, con un hombre impío, con un hombre que defrauda, con un hombre que abusa de los débiles, con un hombre que siempre practica el engaño, entonces eso es estar en yugo también desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sigue preguntando el apóstol Pablo a los Corintios.
¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede mezclar. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Ninguno de nosotros va a prosperar en sus planes si para llevarlos a cabo nos unimos con los impíos para llevarlos a cabo. No importa que tengas dinero, nosotros tenemos a nuestro Dios. No importa entonces en qué condiciones estés, pero si tú tomas en cuenta a Dios y obedeces a Dios, Él te va a prosperar. Si tú tienes mucho dinero y entras en sociedad, en partnership con los incrédulos, lo más probable es que fracases, y juntamente con el fracaso de la empresa también vas a tener un fracaso financiero y corres el riesgo de quedar en la bancarrota. Entonces, que no os unáis en yugo desigual. Es lo mismo, los amigos que no tienen temor de Dios no pueden ser una buena influencia para los cristianos, aunque los cristianos sí pueden influir en ellos. Pero el punto es que tiene que ser un cristiano maduro, que no se deje influenciar, sino al contrario, que esté listo para dar razón de la esperanza que hay en él, que dé razón del mensaje de Cristo Jesús, de la salvación en Cristo Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón al Señor Jesucristo, de abrirle nuestro corazón. Si esas personas logran hacer esto, entonces el Señor va a transformar sus vidas y entonces van a ser nuevas criaturas. Entonces pueden ser considerados como amigos. Pero si no, la influencia va a ser terrible. Una ocasión dicen que una pareja estaba por casarse y la muchacha vino con el pastor y le dijo: pastor, quiero casarme, quiero que nos case. Nada más que quiero decirle que mi novio no es cristiano. Mi novio es incrédulo, él no tiene temor de Dios, pero estoy seguro, y esa va a ser mi oración, que Dios me dé sabiduría, que Dios me ayude para poder compartirle el mensaje de salvación y vida eterna. Y va a ver que con el paso del tiempo él se va a convertir a Jesucristo. Entonces el pastor le dijo a la muchachita: mira, ven para acá, súbete aquí, como por ejemplo aquí en el stage, aquí donde está el púlpito, súbete, yo voy a estar abajo y vamos a hacer una cosa. Tú trata de subirme a tu nivel y yo voy a tratar de bajarte a mi nivel. Y vamos a dar un tirón de fuerzas con los brazos a ver quién vence a quién. ¿Usted qué cree, mi hermano, mi hermana? Es obvio que la que estaba arriba fácilmente fue bajada al nivel del que estaba abajo. Es lo mismo que sucede moral y espiritualmente cuando nos juntamos con personas que no tienen las mismas convicciones que nosotros, o cuando nuestros hijos hacen eso. Finalmente, los hijos van a abandonar los caminos del Señor, se van a enfriar y van a seguir haciendo lo que hacían cuando no tenían a Cristo en su corazón. La segunda cosa que yo veo aquí es que el que se junta con carnales, ¿qué cree que pasa? Vive anhelando las obras de la carne. O sea, empieza a navegar en el mundo carnal. Dice Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. O sea, ellos estaban añorando la vida pasada. Y ahora nuestra alma se seca. Mire todavía qué argumentan. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Se imaginan? ¿Usted ha tenido algún problema con sus hijos que dice: ya me fastidié de esta comida? ¿No podrían guisar otra cosa? Porque no siempre se puede dar gusto a la familia. Imagínense que en una familia de 6 cada quien pida su platillo favorito, como si fuera a la carta. Y que la persona que guisa, que usualmente es la mamá o la esposa, tiene que hacer 6 platillos diferentes, como si fuera restaurante.
No, se debe comer lo que hay. Y esta gente empezó, cuando se mezclaron los extranjeros con los judíos, empezaron a añorar lo que habían dejado en Egipto. El pueblo de Israel caminaba en el desierto disfrutando del pan que Dios les daba. Pero los extranjeros, los que no eran del pueblo de Dios, tuvieron el vivo deseo por comer carne e incitaron al pueblo de Dios a menospreciar el maná y anhelar lo que en Egipto tenían. O sea, es mirar atrás, es hacer lo que hizo la esposa de Lot, cuando le dijeron, salgan de aquí, de Sodoma y Gomorra, y no miren para atrás. Pero la esposa de Lot sí vio para atrás, y ustedes saben el resto de la historia. Así que muchos cristianos dicen que cuando tratan de decir su nueva vida en Cristo Jesús, dice, cuando salí de Egipto, Egipto entre comillas, es una analogía. Si hacemos amistad con inconversos o hacemos amistad con cristianos carnales, en poco tiempo estaremos anhelando llevar y practicar la vida pasada. A veces ellos mismos nos pueden estar diciendo, oye, mira, en la casa tengo un vinito, ven para que tomemos. A cabo va a ser una reunión social, no va a ser otra cosa. Pero eso se puede convertir en una práctica muy, muy frecuente. Y de una copita se van a más copas y hasta acabarse una botella. Entonces, es lo que pasa cuando el creyente solamente se junta con los incrédulos, es influenciado. Inmediatamente empieza a reavivar los deseos de la carne. Así como el pueblo de Israel comenzó a añorar los pescados, los puerros, las cebollas de Egipto, así el cristiano que se junta con los carnales, en poco tiempo estará anhelando las prácticas de su vida pasada. Andar en la carne, andar en el pecado, andar, en la borrachera, andar practicando cosas sexuales, inclusive en el adulterio, en la fornicación. Entonces, recuerde que de un paso que te separa a otro paso que te separa, te vas alejando, no solamente de Dios, te vas alejando de la voluntad de Dios, te vas alejando de la palabra de Dios, te vas alejando también de los principios de Dios. Entonces, estás haciendo cosas indebidas. Pero hay algo que no podemos olvidar. ¿Qué precio pagamos por todo eso en nuestra vida? Porque la destrucción puede venir a nosotros. ¿Saben ustedes que los que ya aceptaron a Cristo y son influenciados para volver a las cosas de la carne, el Señor, no pierden su salvación, pero el Señor los puede disciplinar? Y la palabra del Señor dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no va a tener por inocente al culpable que no conoce a Cristo, ¿cuánto más caerá la disciplina de Dios para los que sí conocen a Cristo y sabiendo de su voluntad, sabiendo de su palabra, sabiendo lo que le agrada y lo que le desagrada, pues intencionalmente hacen todo lo contrario? Entonces entramos al tercer pensamiento que quiero compartir con ustedes. El que se junta con inconstantes será quebrantado. Dice Proverbios 24, 21 y 22, dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, o sea, con los pleitistas, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién los comprende? Entonces debemos tener cuidado con eso. Primero definamos qué es una persona veleidosa, persona que no es constante en sus actos, en sus gustos, en sus ideas, es decir, es como una veleta, se lo lleva como el viento, lo voltea por donde quiere, porque no está firme. Un veleitoso por un mes le gusta servir en un ministerio, al siguiente mes se desanima y quiere servir en otro.
Un momento le gusta una iglesia, en otro le gusta otra iglesia y quiere probar y siempre anda como chapulín, como saltamontes, de una congregación a otra y en ningún lugar se ubica. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estas personas inconstantes en todos, absolutamente en todos sus caminos, por eso es el que se junta con ellos se vuelve también una persona voluble, una persona que no está firme, una persona que ahorita está aquí, al rato está allá. La obra del Señor no puede hacerse con indolencia. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre, el que detuviere de la sangre su espada. Indolente significa indiferente, significa que no le importa, que no tiene ningún valor, lo mismo le da hacerlo que no hacerlo. Entonces es lo que dice la palabra del Señor. Aquí el que se junta con inconstantes, con personas volubles, será quebrantado. Y finalmente llegamos al cuarto pensamiento. ¿Qué debemos hacer entonces? Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, todas aquellas cosas que te comparten, te hablan, te dicen, que te hacen divagar, que no es correcto. Entonces, dice aquí, cesa de oír este tipo de pláticas. Dejar de escuchar los consejos, las invitaciones, las palabras de aquellos que nos hacen divagar de las razones de la sabiduría de nuestro Dios. Hoy es día de decir, ya no más con esas personas que me roban la bendición, ya no más para aquellas personas que me hacen vivir una vida desagradable a Dios. Comencemos hoy a tener en Jesús a nuestro verdadero amigo y buscar cristianos verdaderos, cristianos que nos hagan más sabios, que nos hagan mejores hijos de Dios, cristianos que nos ayuden, que nos edifiquen, que contribuyan para nuestra edificación, no que estén estorbándonos en nuestro crecimiento espiritual para apartarnos de Dios, para apartarnos de la palabra de Dios, para apartarnos de la voluntad de Dios y entonces hacer las cosas que no convienen. Es por eso que es muy importante que nosotros estemos siendo inteligentes y sabios, como dice la palabra del Señor en el versículo que leímos inicialmente de Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mis hermanos, yo les invito a que analicemos, que hagamos un examen introspectivo, o sea, un examen interior de cada uno de nosotros, a ver cómo andamos, si estamos en los caminos del Señor o acaso nos hemos desviado, si estamos en obediencia o estamos en desobediencia, si estamos honrando al Señor o lo estamos deshonrando. Pero no solamente debemos hacer el examen para nosotros mismos, tenemos que aplicar esto también para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos y para nuestros nietos, si ya podemos hablarles de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Con mayor razón debemos cuidar, debemos vigilar los pasos que dan nuestros hijos. Porque hoy en día, estaba escuchando a un cómico o a una persona un comediante que decía, yo soy la última generación que recibí azotes de mis padres cuando desobedecía, cuando era rebelde. Yo soy la última generación que recibí los azotes de mis padres. La pregunta es, ¿usted, mi hermano, usted, mi hermana, sus papás le arrimaban cuando no se portaba bien? Pero agrega todavía otra parte este comediante cuando dice, pero también soy la primera generación o de las primeras generaciones que reciben azote de sus hijos. O sea, antes nuestros padres nos aceptaban, nos disciplinaban. Ahora no solamente nuestros hijos nos desobedecen, nos gritan
nos hieren con sus palabras agresivas y a veces de desobediencia. Y hay hijos que hasta le pegan a sus padres, no solamente les gritan. Y hay hijos que yo he visto historias que hijos que corren a sus padres de la casa que los padres compraron con mucho esfuerzo, pero que los hijos toman posesión y corren a los padres o corren a los abuelitos. Entonces, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que, mis amados hermanos, recordemos esto. Dime con quién andas y te diré cómo vives. Júntate con aquellos que no se han sentado en silla de burladores ni de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová meditan de día y de noche, porque ese tipo de personas te van a ayudar a tu crecimiento espiritual. No te juntes con los tóxicos, no te juntes con los carnales, no te juntes con los incrédulos, porque después tú vas a andar como ellos, vas a pensar como ellos y vas a valorar como ellos lo hacen. Apártate de ellos, busca el bien y sigue. Terminemos con una oración. Padre amoroso y bueno, en estos momentos te damos gracias porque en tu palabra podemos ver este consejo que tú nos das, que realmente tenemos que saber, tenemos que entender que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda y se junta con necios será quebrantado, porque también será desviado a una vida de necedad y de desobediencia. Guárdanos, Señor, de todos estos riesgos, de todos estos peligros, de todas estas tentaciones. Y yo ruego que tú guardes a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, y tú les ayudes, Señor, a entender que el que anda con sabios, sabio será. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Te adoraré sin desmayar.